Me gustaría agregar a las excelentes enseñanzas de esta mañana por parte del Elder Oaks y Elder Rasband y agregar mi testimonio adicional sobre el Espíritu Santo, especialmente a los niños de la primaria. Un lunes por la tarde, hace tiempo, mi esposa Alicia y yo visitábamos la casa de una joven familia de nuestro vecindario. Mientras estábamos allí, la familia nos invitó a quedarnos para la noche de hogar y nos dijo que su hijo de 9 años había preparado la lección y, por supuesto, nos quedamos. Tras el primer himno, la oración y los asuntos de la familia, el niño de 9 años comenzó leyendo una aguda pregunta que estaba en su lección, escrita de puño y letra. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo? La pregunta inició un significado, análisis en familia y todos compartieron ideas y reflexiones. Quedé impresionado por la preparación del maestro de la lección y su muy buena pregunta, que me hizo meditar una y otra vez. Desde entonces, me he preguntado, ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? Es una pregunta especialmente relevante para ustedes, los niños de la primaria que están por cumplir 8 años y se preparan para el bautismo, y para los niños que recién se han bautizado y recibido el don del Espíritu Santo. También es relevante para los miles de conversos recientes. Invito a cada uno de nosotros, en especial a los niños de la primaria, a pensar ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? Al meditar en la pregunta, recordé una experiencia de mi niñez. Es un relato que narré al Elder Robert D. Hales poco después de mi llamamiento al Quórum de los 12 Apóstoles y que él incluyó en un artículo de una revista de la iglesia que hablaba sobre mi vida. Tal vez algunos de ustedes conozcan el relato, pero quizás muchos no. Cuando tenía 11 años, mi padre y yo fuimos de caminata, un caluroso día de verano, a las montañas cercanas a casa. Mientras papá subía el empinado sendero, yo saltaba de una roca grande a otra por los costados. Al intentar subirme a una de las rocas grandes, empecé a trepar a gatas hacia la cima, y mientras lo hacía, me sorprendí cuando mi papá me tomó del cinturón y me tiró hacia abajo diciéndome: «No subas a esa roca, sigamos por el sendero». Minutos después, al mirar hacia abajo desde una parte más elevada, nos quedamos boquiabiertos al ver una serpiente recostada al sol en la cima de la roca que yo había intentado trepar. Más tarde, mientras estábamos en el auto de regreso a casa, sabía que papá estaba esperando que le preguntara cómo sabías que la serpiente estaba allí. Así que le pregunté y mi pregunta nos llevó a una charla sobre el Espíritu Santo y cómo Él puede ayudarnos. Jamás he olvidado lo que aprendí aquel día. ¿Pueden ver cómo me ayudó el Espíritu Santo? Estaré siempre agradecido de que mi padre escuchó la voz delicada y apacible del Espíritu Santo, ya que quizás me haya salvado la vida. Antes de considerar más ampliamente la pregunta ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo?, repasemos algo de lo que hemos aprendido hoy acerca del Espíritu Santo. Recalcaré solo 3. Primero, el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Aprendemos dicha verdad en el primer artículo de fe. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, tal como se describe en las Escrituras modernas. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Eso significa que el Espíritu Santo tiene un cuerpo de espíritu, no como el Padre y Jesucristo, quienes tienen cuerpos físicos. Esa verdad aclara otros nombres que se dan al Espíritu Santo y que son familiares para nosotros, entre ellos el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Santo Espíritu de la promesa y el Consolador. Tercero, el don del Espíritu Santo se recibe mediante la imposición de manos. Esta ordenanza, posterior al bautismo, nos hace merecedores de la compañía constante del Espíritu Santo. Para efectuar dicha ordenanza, varios poseedores dignos del sacerdocio de Melquisedec colocan las manos sobre la cabeza de la persona. Se dirigen a ella por su nombre, declaran su autoridad del sacerdocio y en el nombre de Jesucristo la confirman miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pronuncian
pronuncian esta importante frase: recibe el Espíritu Santo. Con ese sencillo repaso de 3 verdades claves sobre el Espíritu Santo, regresamos a nuestra primera pregunta: ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? Tal como describí en la experiencia que tuve en mi niñez, el Espíritu Santo puede ayudarlos a advertirles con anticipación sobre peligros físicos y espirituales. Aprendí nuevamente acerca de la importante función del Espíritu Santo mientras servía en la presidencia del área Japón. Durante este tiempo trabajé estrechamente con el presidente Rita Tateoka, presidente de la misión Japón Sendai. Como parte de su rutina habitual de la misión, el presidente Tateoka planificaba una reunión para los líderes de la misión en la parte sur de esta. Unos días antes de la reunión, el presidente Tateoka tuvo una impresión, un sentimiento en el corazón, de invitar a todos los misioneros de esa región a la reunión de líderes, en vez de la pequeña cantidad establecida de élderes y hermanas líderes. Cuando anunció su intención, se le recordó que esa reunión no se había establecido para todos los misioneros, sino solo para los líderes de la misión. Sin embargo, dejó a un lado los protocolos a fin de obedecer la inspiración que había recibido, e invitó a la reunión a todos los misioneros que servían en varias ciudades costeras, incluidos los de la ciudad de Fukushima. El día indicado, el 11 de marzo de 2011, los misioneros se congregaron para la reunión ampliada de la misión en la ciudad de Koriyama, tierra adentro. Durante la reunión, un terremoto de 9 grados de magnitud y un tsunami azotaron la región de Japón donde se hallaba la misión Japón Sendai. Trágicamente, muchas ciudades costeras, incluidas aquellas de las cuales se había congregado a los misioneros, fueron devastadas y sufrieron muchas víctimas fatales. Y la ciudad de Fukushima sufrió una subsiguiente accidente nuclear. Aunque el terremoto dañó el centro de reuniones donde los misioneros se habían reunido aquel día, al obedecer los susurros del Espíritu, el presidente y la hermana Tateoka y todos los misioneros se hallaban a salvo. Estaban afuera de la zona de riesgo y a kilómetros de la devastación del tsunami y de la radioactividad. Al prestar atención a los susurros del Espíritu Santo, impresiones que la mayoría de las veces son delicadas y apacibles, tal vez sean alejados, sin siquiera saberlo, de un peligro espiritual y temporal. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo los ayudará al advertirles, como lo hizo con mi padre y el presidente Tateoka. Para continuar contestando la pregunta, ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo?, analicemos ahora su función como el Consolador. Hay acontecimientos inesperados en nuestra vida que causan tristeza, dolor y desilusión. Aún así, en medio de tales pruebas, el Espíritu Santo nos sirve en una de sus importantes funciones, la de Consolador, que es, de hecho, uno de sus nombres. Estas palabras reconfortantes de Jesucristo describen esa sagrada función. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para ilustrarlo más aún, comparto la historia verdadera de una familia con 5 hijos que se mudaron de Los Ángeles a una pequeña localidad hace algunos años. Los 2 hijos mayores comenzaron a practicar deportes en la escuela secundaria y a relacionarse con amigos, líderes y entrenadores, muchos de los cuales eran fieles miembros de la iglesia. Esas relaciones ayudaron a conducir a Fernando, el mayor, y a un hermano menor al bautismo. Luego Fernando se mudó a otra ciudad para continuar con su educación y jugó fútbol americano en la universidad. Se casó en el templo con su novia de la escuela secundaria Bailey. Mientras Fernando y Bailey concluían sus estudios, esperaban ansiosos el nacimiento de su primer bebé, una niñita. Pero durante el proceso en el que sus familias ayudaban a Fernando y Bailey a mudarse de regreso a casa, Bailey y su hermana conducían por una autopista y sufrieron un trágico accidente que involucró muchos vehículos. Bailey y su hija, que aún no había nacido, perdieron la vida. Sin embargo, a pesar del profundo dolor de Fernando y de los padres y hermanos de Bailey, así de profundos, también fueron la paz y el consuelo que se derramaron sobre ellos casi de inmediato. El Espíritu Santo, en su función de consolador, sostuvo a Fernando a través de esa aflicción incomprensible.
El Espíritu transmitió una paz perdurable que condujo a Fernando a una actitud de perdón y amor hacia todos los que habían participado en la trágica colisión. Los padres de Bailey llamaron a su hermano, que servía como misionero al momento del accidente. Este describió en una carta lo que sintió al oír las difíciles noticias sobre su querida hermana. Era sorprendente escuchar sus voces tan calmas en medio de la tempestad. No sabía qué decir. Todo lo que podía pensar era que mi hermana no estaría presente al volver a casa. Sentí consuelo mediante sus inquebrantables testimonios del Salvador y su plan. Mi corazón se colmó del mismo dulce espíritu que me lleva al borde de las lágrimas al estudiar y enseñar. Entonces recibí consuelo y se me recordó lo que yo sé. El Espíritu Santo los ayudará al consolarlos como lo hizo con Fernando y la familia de Bailey. El Espíritu Santo también testifica y da testimonio del Padre y del Hijo y de toda verdad. Dirigiéndose a sus discípulos, el Señor dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, Él dará testimonio de mí. A fin de describir la valiosa función del Espíritu Santo como testigo, continuaré con la historia de Fernando y Bailey. Como recordarán, relaté que Fernando y su hermano se habían bautizado, pero sus padres y sus 3 hermanos menores no lo habían hecho, y a pesar de haber recibido numerosas invitaciones para reunirse con los misioneros a lo largo de los años, la familia declinaba hacerlo. Ante los dolorosos fallecimientos de Bailey y su bebé, la familia de Fernando no tenía consuelo. No hallaban consolación ni paz. No podían entender cómo su propio hijo y la familia de Bailey podían soportar la pesada carga. Con el tiempo, llegaron a la conclusión de que lo que su hijo poseía y ellos no, era el Evangelio restaurado de Jesucristo, y que eso debía ser su fuente de paz y consuelo. Tras comprender eso, invitaron a los misioneros a enseñar el Evangelio a su familia. Como resultado, recibieron su propio testimonio del gran plan de felicidad, lo que les brindó la dulce paz y el consuelo tranquilizador que buscaban desesperadamente. 2 meses después de la pérdida de Bailey y de la nieta que no había nacido, los padres de Fernando, así como 2 de sus hermanos menores, se bautizaron y recibieron el don del Espíritu Santo. El hermano pequeño de Fernando espera con ansia su bautismo cuando cumpla 8 años. Cada uno de ellos testifica que el Espíritu Santo les dio testimonio de la veracidad del Evangelio, conduciéndolos al deseo de bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo los ayudará al testificarles, como lo hizo con la familia de Fernando. Ahora resumamos. Hemos determinado 3 verdades reveladas que nos dan conocimiento sobre el Espíritu Santo. Y estas son: el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu, y el don del Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos. Además, hemos hallado 3 respuestas a la pregunta: ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo advierte, el Espíritu Santo consuela, y el Espíritu Santo testifica. Para aquellos que se están preparando para bautizarse y confirmarse, para quienes recientemente o incluso hace mucho tiempo lo han hecho, es crucial que conservemos el don del Espíritu Santo para nuestra seguridad física y espiritual. Empezamos a hacerlo al esforzarnos por guardar los mandamientos, al ofrecer oraciones personales y familiares, al leer las Escrituras y al procurar tener una relación de amor y perdón con familiares y seres queridos. Debemos mantener virtuosos nuestros pensamientos, acciones y lenguaje. Debemos adorar a nuestro Padre Celestial en el hogar, en la iglesia y, cuando sea posible, en el Santo Templo. Manténgase cerca del Espíritu y el Espíritu permanecerá cerca de ustedes. Ahora concluyo con una invitación y mi firme testimonio. Los invito a vivir más plenamente las palabras que cantan tan a menudo a nuestros niños de la primaria, palabras que estoy seguro que ellos reconocen. Puedo oír la voz del cielo. Puedo seguir al Señor.
Mis queridos hermanos y hermanas, mayores y jóvenes, les ofrezco mi testimonio de la gloriosa existencia de los personajes divinos que constituyen la Trinidad, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Testifico que uno de los privilegios que disfrutamos como santos de los últimos días, que vivimos en el cumplimiento de los tiempos, es el don del Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo puede ayudarlos y los ayudará. También añado mi testimonio especial de Jesucristo y de su función como nuestro Salvador y Redentor, y de Dios como nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.